Nunca imaginé que una mano alzada pudiera gritar tanto. Cada día, a la misma hora, en el mismo punto perdido entre el asfalto y el monte, ella estaba allí, una niña, sola, saludando a los camiones con una sonrisa congelada en el rostro. Siempre vestida igual, siempre sola. Soy camionero, vivo de pasar de largo. Pero había algo en esa niña que me arrancaba los ojos del camino. Durante semanas la vi sin entender, hasta que un día, algo en su gesto cambió. No era un saludo, era un llamado. Frené, me bajé, y lo que descubrí, ojalá nunca lo hubiera hecho. Iba con retraso esa mañana, cruzando la vieja carretera estatal 34, cuando vi una silueta diminuta al borde del camino. Al principio pensé que era un espantapájaros o un muñeco olvidado por alguna familia, pero al acercarme, distinguí el brazo delgado de una niña levantándose con esfuerzo para saludarme. No tendría más de 8 años. Estaba de pie entre los matorrales secos, sola, con un vestido blanco raído y el cabello ondeando como si fuera parte del paisaje mismo. Frené por puro impulso. No estaba en la ruta para jugar a ser héroe, pero algo en sus ojos, o tal vez en su quietud, me cortó el alma como si me conociera. Bajé del camión y ella no se movió ni un centímetro. «Hola», dije, tratando de no sonar brusco. «¿Estás bien, pequeña?» Ella me miró fijo. No respondió. Solo bajó el brazo y se dio la vuelta hacia el bosque. Caminó sin decir nada, y sin saber por qué, la seguí. Después de unos 100 metros entre ramas secas y tierra agrietada, llegamos a una especie de choza hecha con láminas oxidadas y lonas rotas. Allí, entre sombras y silencio, descubrí lo que no esperaba. Una mujer mayor acostada en un colchón roto, pálida, inmóvil, con los labios resecos y las manos huesudas aferradas a una foto. La niña se arrodilló a su lado y le acarició el rostro como si esperara que despertara. «No ha comido desde ayer», murmuró la niña por fin sin mirarme. «Dice que si no vienen los buenos, no vale la pena seguir». Sentí que algo dentro de mí se quebraba. No llevaba casi nada encima, apenas unas botellas de agua y galletas guardadas desde el último descanso. Se las di sin pensarlo, y al ver cómo la niña las ofrecía a la anciana, con tanta fe, con tanto cuidado, entendí que aquello no era una coincidencia, era un llamado. «¿Cómo te llamas?», le pregunté, aunque sabía que su nombre no cambiaría lo que sentía al verla. «Me llamo Luz», susurró ella, como si la palabra fuera más antigua que su voz. Miré alrededor. No había señales de vida, ni caminos cercanos, ni ayuda. Solo esa niña que saludaba cada día como un faro solitario esperando que alguien, algún día, se detuviera. Y yo me había detenido, pero aún no sabía lo que eso iba a significar. Porque esa niña no era quien yo pensaba. Quise llamar ayuda, pero no tenía señal, ni una sola barra. Caminé de regreso al camión con la intención de buscar una emisora de emergencia, pero al abrir la puerta me quedé helado. Había una foto arrugada en el asiento del copiloto, que no estaba antes. Era vieja, de color sepia, con los bordes desgastados, y en ella estaba esa misma niña, Luz, vestida igual, con el mismo gesto, pero el fondo era distinto. No había bosque, ni choza, solo un cementerio detrás. Tragué saliva. Miré de nuevo hacia el monte, y no la vi. No había ni rastro, ni de la niña, ni de la cabaña, ni de la anciana. Todo el paisaje se había vuelto plano, seco, como si la tierra se hubiera tragado lo que acababa de vivir. Corrí entre los árboles, grité su nombre, pateé ramas secas, hasta que una voz quebrada me detuvo. «¿La viste también, verdad?», dijo un hombre desde un viejo Ford estacionado en la cuneta. A la niña, de blanco. Se llamaba Julio, otro camionero. Tenía los ojos húmedos y las manos temblorosas. Me dijo que él también la había visto años atrás, en la misma curva, con el mismo vestido. La había seguido igual que yo.
Pero cuando volvió con ayuda, ya no había nadie. Solo encontraron restos, una estructura quemada y 2 cruces de madera sin nombre. Ella no quiere asustar, me dijo. Solo quiere que la veamos, que alguien entienda. Me mostró un recorte de periódico viejo, amarillento. Decía, tragedia en el kilómetro 67. Incendio destruye vivienda improvisada. Mueren madre e hija. Camioneros aseguran haberlas visto pidiendo ayuda días antes del accidente. Algo dentro de mí se resistía. Era imposible que lo que había vivido no fuera real. Había sentido su mano, escuchado su voz, la anciana, su piel temblorosa, el hambre. Esa noche no dormí. Me estacioné en la misma curva. Dejé el motor apagado y esperé. Me quedé en silencio con la foto entre las manos y los faros apagados. Y justo cuando el reloj marcó las 3:17, ahí estaba de nuevo, parada entre los árboles, con la misma mirada que no suplica, pero duele. ¿Qué quieres que haga, Luz?, dije en voz baja, sin acercarme. Y entonces lo vi. A sus pies apareció un cuaderno, viejo, mojado, con la tapa desgarrada. Caminé lentamente hacia él, sin atreverme a mirarla directamente, y cuando lo toqué, ella ya no estaba. El cuaderno estaba lleno de dibujos, manos, rostros, fuego, y al final, una frase escrita con letras torpes, pero claras. Si algún día me ves, no sigas de largo, prométemelo. Volví al camión sin sentir los pies. El motor no encendía. La noche se volvió densa, como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. Y en ese momento entendí que esto no era solo un encuentro, era una deuda que alguien tenía que saldar. Y ahora, esa deuda me tocaba a mí. Pasé la noche entera dentro del camión, con el cuaderno sobre el volante, sin atreverme a cerrarlo. Cada dibujo era como un grito atrapado. La niña lo había llenado con trazos temblorosos, dibujando lo que nadie quiso ver. En una hoja había camiones pasando de largo. En otra, la choza ardiendo en llamas. Y en una más, la anciana con los ojos cerrados, sosteniendo una vela apagada entre las manos. Había algo en ese gesto que no podía ignorar. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos, pero que aún necesitaba ser escuchado. En cuanto el primer rayo de sol asomó, conduje hasta el pueblo más cercano, un caserío sin nombre marcado por el polvo y la resignación. Allí pregunté por el incendio del kilómetro 67. Algunos me miraron como si hubiera despertado una vieja maldición. Otros agacharon la cabeza, pero una mujer en la tienda de abarrotes, de rostro seco y mirada fija, me lo confirmó todo sin una sola emoción en la cara. Eran madre e hija. La niña se llamaba Luz. El fuego comenzó por una lámpara de aceite. Nadie vino a tiempo. Llamaron a emergencias, pero aquí las llamadas se pierden como las promesas. Dijeron que varios camioneros la vieron, pero nadie se detuvo. O al menos no lo suficiente. La gente se cansa de ayudar cuando el problema no tiene nombre. ¿Y sus cuerpos?, pregunté, aún con el nudo en la garganta. Enterradas en la colina donde nadie sube. Nadie quiere ver lo que dejaron atrás, ni lo que aún está ahí. Fui hasta la colina. El camino era casi invisible, una vereda borrada por los años y por el olvido. Al llegar, encontré las 2 cruces clavadas en la tierra dura, torcidas por el viento, sin fechas, sin flores. Me arrodillé frente a ellas sin saber qué decir. Pero el cuaderno pesaba en mi espalda como si ella aún lo llevara conmigo. Lo abrí sobre una piedra, y el viento lo fue pasando solo, hasta la última hoja. Allí, en letras grandes, torcidas, había una dirección, donde el sol muere y las ruedas nunca frenan. Lo entendí enseguida. El último tramo, ese donde todos aceleraban sin mirar. Un punto ciego donde la carretera hace una curva cerrada, justo antes del precipicio. Allí nunca había señal,
ni luces, ni recuerdos. Pero según el mapa, debajo había restos de la vieja estación de vigilancia, cerrada hacía más de 15 años por un derrumbe. Fui. Claro que fui. Porque ya no podía dejarlo atrás. Ya no era un simple conductor ni un hombre con prisa. Era testigo de algo que buscaba redención. Y al llegar, lo supe. Entre los escombros y los árboles caídos, encontré los restos de lo que fue una casa, y bajo una piedra, un baúl metálico oxidado, cerrado con una cadena podrida. Lo abrí con una barra y dentro, con un olor a tierra mojada y humo viejo, encontré decenas de cartas nunca enviadas, todas dirigidas a la misma persona. Mi nombre, eran cartas de la madre. Hablaban de mí, de un accidente de años atrás, de un hombre que prometió volver con ayuda, de un camión rojo que nunca regresó. Tuve que sentarme. Las manos me temblaban, porque ese hombre, ese camión rojo, era yo, y lo había olvidado todo. El aire se volvió más denso que nunca, como si el propio tiempo se negara a dejarme respirar. Sostenía aquellas cartas con los dedos sucios de tierra y culpa, mientras mi mente, como si despertara de una anestesia larga, comenzaba a unir piezas que había enterrado hace años. El accidente, mi camión desbarrancándose tras una curva mal señalizada. El golpe en la cabeza, la confusión. Los días posteriores en el hospital sin poder recordar cómo llegué allí. Siempre pensé que había sido solo un mal sueño, que no había nadie más conmigo esa noche. Pero esas cartas hablaban de otra cosa. Hablaban de una promesa rota, de una mujer y su hija que me rogaron ayuda cuando yo me detuve a descansar cerca de la vieja estación. Decían que yo había prometido volver con agua, con ayuda, con alguien. Que ella me esperó durante días mientras el fuego devoraba el bosque lentamente. Y ahora entendía por qué Luz saludaba cada día desde ese mismo punto. No lo hacía por costumbre, no lo hacía por esperanza. Lo hacía para que, cuando yo pasara, recordara. El pasado me explotó en el pecho. Era yo el que no volvió. El que siguió su ruta con la mente nublada, creyendo que no había nada pendiente, mientras dos almas quedaban atrapadas en el olvido, aferradas al último gesto de fe que alguien les dio. Caí de rodillas frente a la vieja estación. El viento soplaba con una fuerza casi viva, agitando las ramas, haciendo crujir las láminas oxidadas como si fueran voces, susurrando en todas direcciones. Saqué del bolsillo el cuaderno de Luz y lo coloqué sobre la piedra más alta. Abrí el termo, vertí el poco café que llevaba como si fuera un brindis triste, y encendí una vela que guardaba desde hacía años sin saber por qué. «Perdóname», dije en voz baja, pero el eco lo llevó hasta el cielo. «Esta vez no voy a seguir de largo». Y justo entonces, el viento se detuvo, el bosque enmudeció, y ella apareció. Luz, vestida igual que siempre, pero esta vez con los ojos tranquilos. No sonreía, no saludaba. Solo me miraba y asintió levemente con la cabeza. A su lado, la anciana, su madre, tan serena como un atardecer sin nubes, me observaban sin juicio, sin rabia, como si por fin se les hubiera concedido algo que llevaban esperando más de lo que cualquier alma debería esperar. Cerré los ojos un segundo, y al abrirlos ya no estaban, pero en el aire flotaba algo distinto. El peso del silencio se había ido, como si la tierra misma respirara aliviada. Volví al pueblo y compré madera, clavos, pintura. Subí de nuevo a la colina y reconstruí las cruces. Les puse números, Lucía Ramos y Luz Ramos. Planté flores, instalé una placa que decía: «Aquí vivió la fe que nadie vio, aquí descansa el amor que nunca dejó de esperar». Desde entonces, paso por ese mismo tramo cada vez que la ruta me lo permite. Nunca olvido frenar. Bajo del camión, me quito la gorra, dejo un pequeño dibujo o una flor. Y sé,
sin necesidad de verlo, que Luz ya no saluda desde la orilla, porque ya no tiene que hacerlo. Ahora saluda desde adentro, desde ese lugar donde la memoria se convierte en verdad y el perdón en libertad. Y si algún día tú, que vas leyendo esto, pasas por la curva del kilómetro 67 y ves a alguien alzando la mano sin moverse, sin hablar, no sigas de largo. No esta vez, porque tal vez no estés salvando a alguien, tal vez estés salvándote a ti.